Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a la semana de Celebra Líbano 2020 en esta modalidad virtual. Aquí estamos celebrando Watan y Lubnan en homenaje a Ronald Hamdan, un amigo entrañable de la casa, y nos acompaña también otro gran amigo y un joven libanés, descendientes, que también apasionado por la historia de sus raíces, el doctor Daniel Asade. Bienvenido, Daniel, muchas gracias por ser parte de esta semana homenaje a nuestro querido Líbano. Voy a contarles un poquito quién es Daniel. Él es doctor por la Universidad de Buenos Aires y continúa sus actividades de postdoctorado en el Museo de Farmacobotánica de dicha universidad. Debido a su pasión por la historia, ha profundizado el estudio del Líbano y sus orígenes, y actualmente se encuentra trabajando en la transmisión del continente mediante las lenguas arameas y árabe. Además, ha sido miembro de la UCAL y actualmente es director mundial de los exalumnos de la Academia Maronita. Daniel, muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias Soraya, muchas gracias Nadir, Sandra y a todo el equipo UCAL por esta invitación. Y lo que traemos esta vez es una pequeña charla acerca de los sitios en el Líbano que son considerados patrimonio cultural de la humanidad, ¿sí? Entonces, bueno, podemos compartir pantalla y empezar. Bueno, ¿qué es la UNESCO? ¿Sí? La UNESCO es, si vemos en la próxima diapositiva, es importante definirla. ¿Por qué? Porque nos permite entender por qué los sitios históricos, los sitios culturales del Líbano, que son patrimonio de la humanidad, como dijimos, es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Bueno, ahora, en la próxima diapositiva, lo que vamos a ver es que se define como patrimonio de la humanidad por la UNESCO a ciertos sitios del planeta, que pueden ser naturales, o como lagos, montañas, etc., o digamos por construcciones del hombre, como edificaciones, diferentes complejos, o mismo ciudades, ¿sí? Vamos a ver que está compartido en el Líbano, ahora cuando entremos en detalle. Pero primero vamos a hablar de la región, ¿sí? En los estados árabes hay 65 sitios culturales que son patrimonio de la humanidad, ¿sí? De los cuales el Líbano tiene 5, ¿sí? Y para hacer una comparación, Siria también tiene otros 5. Los 5 que son del Líbano son los siguientes, que después vamos a desarrollar. Biblos, Tiro, Baalbek, Wadi Kadisha y los Cedros se consideran como un solo patrimonio, y Anjar. En total son 5. Y vamos ahora con la próxima diapositiva. Esto lo que les quiero mostrar es a nivel macro, digamos, en el Medio Oriente, son los sitios que están inscribidos como patrimonio de la humanidad cultural, ¿sí? Vemos ahí en amarillo todos los sitios que son culturales, y en rojo, bueno, pueden ser, son los sitios que, digamos, ya están inscritos, pero que están en potencial daño, ¿sí? Bueno, pero no tiene nada que ver eso ahora. Yo lo que vamos a hacer es entrar ahora dentro del Líbano con la próxima diapositiva, y vamos a ver cómo a partir, en el próximo mapa, creo que está en la próxima diapositiva del mapa, acá, vemos los 5 cómo están distribuidos. Bueno, primero Tiro, al sur del Líbano. Después tenemos Anjar en el este del Líbano. Baalbek en el nordeste del Líbano. Biblos en la costa del Líbano, al oeste. Y el Valle Santo y los Cedros, por último, en el noroeste, digamos, en las montañas. Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de cada uno de ellos. Primero vamos a explicar una cosita, porque hay ciertos criterios que toma la UNESCO para poder inscribirse dentro de lo que es el patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, en Biblos se cumplen 3 criterios para que pueda ser patrimonio de la humanidad. ¿Cuáles son? Bueno, uno de los criterios es aportar un testimonio único, o al menos excepcional, de una tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida. ¿Por qué Biblos cumple con este criterio? Porque es una de las ciudades más antiguas del mundo que ha sido habitada ininterrumpidamente,
¿sí? Por supuesto que hay otras ciudades que son muy antiguas en el Medio Oriente, pero bueno, muchas han sido destruidas y nunca más habitadas, y bueno, Biblos da la casualidad ahí en el Líbano que ha sido continuamente habitado de forma ininterrumpida. El criterio cuarto que cumple el Líbano es ofrecer, Biblos, es ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico o paisaje que ilustre una etapa significativa de la historia humana. Bueno, ¿por qué cumple con este criterio de Biblos? Porque por ahí han pasado sucesivas civilizaciones, como vamos a ver en las diapositivas siguientes, pero todavía no. Porque me falta explicar un criterio más, que es el sexto. Quiere decir que estar directamente o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas o con creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada significación universal. ¿Cuál es el ejemplo de Biblos con esto? La difusión del alfabeto. Entonces, tenemos tres criterios por los cuales Biblos puede ser inscrita dentro de patrimonio cultural de la humanidad, ¿sí? Vamos, en la próxima diapositiva nos vamos a meter en Biblos. Bueno, habíamos hablado de que había sido habitada de forma ininterrumpida desde lo que se denomina el periodo neolítico históricamente. Bueno, estamos hablando desde la época de la Edad de Piedra, como ustedes ven ahí. Bueno, esas son casas de piedra del año 6000 a.C. Ustedes imagínense, son casas que tienen 8000 años, se encuentran las bases solamente de las casas. Es muy difícil encontrar o sea, no es que es difícil, se encuentran en el Medio Oriente este tipo de construcciones, pero no son poco frecuentes, digamos, no es que están, digamos, es permanente encontrar estos asentamientos en cualquier lado del Medio Oriente. Bueno, en el Líbano se encuentran solamente en Biblos. ¿Sí? Hay otros países que también tienen, pero bueno, Biblos, ya dijimos, fue habitada continuamente. Veamos la otra diapositiva y vamos a ver, fíjense, saltamos 3000 años. Bueno, la anterior era del año 6000 a.C., esta es del año 3000 a.C. ¿Sí? O sea que tiene 5000 años, que es la muralla de la antigua ciudad de Biblos. Quien haya tenido la oportunidad de conocer Biblos puede visitar el complejo arqueológico, que tiene diferentes etapas, ¿sí? Como vimos en la diapositiva anterior, podemos ver que estuvo habitada en el año 6000 a.C. por esas casas que mostramos, y 3000 años después todavía seguía habitada, por supuesto de manera diferente, porque son 3000 años, es mucha la diferencia, pero ya era una ciudad totalmente amurallada. Fíjense los refuerzos que tiene la muralla, cada no sé cuántos metros, cada 3-4 metros me parece, no lo recuerdo bien, pero uno estando ahí puede darse cuenta que la distancia no es muy grande entre cada refuerzo, ¿sí? Bueno, las ciudades ya para esta época eran amuralladas. Es importante tener en cuenta que, si bien la ciudad de Biblos era amurallada, pero Biblos tenía, a nivel de las otras ciudades del Líbano, tenían un espacio geográfico más amplio en el cual ellos dominaban, que eran las tierras que estaban por fuera de la muralla, ¿sí? Pero acá estamos viendo Biblos, la ciudad amurallada, ¿cierto? Veamos la próxima diapositiva. Y vemos acá un templo también del año 2700 a.C., muy cercano, uno diría muy cercano al otro, a la muralla, que la muralla era del año 3000, esta es de 2700. Fíjense cómo vamos saltando etapas, porque estamos grandes, muy grandes, los historiadores me matarían, no se puede hacer eso, pero estamos dando un panorama muy generalizado de por qué los sitios que son patrimonio de la humanidad. Fíjense, hay esas como tinajas, son para los ritos de ablución con el agua, ¿sí? Ya los antiguos cananeos o fenicios, los antiguos libaneses, vamos a decir, usaban el agua como ablución, como hoy se usa en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam. El agua es muy importante porque es algo sagrado. Pasemos a la próxima. Seguimos metidos en Biblos. Bueno, el templo de los obeliscos, años 1800 a.C. Todo esto está en el mismo complejo arqueológico, ¿eh? Fíjense cómo ha sido desde el 6000 a.C. de forma permanente. Los obeliscos son estructuras que tienen por finalidad recordar algún personaje o algún hito histórico, ¿sí? Eran muy comunes en el Medio Oriente, en la Biblia aparecen permanentemente, en el Antiguo Testamento son los Masebot,
y se erige bueno, para recordar algo a alguien o algo importante. Bueno, esto es lo que hay en Biblos, en el Templo de los Obeliscos. Se encuentran una cantidad interesante de obeliscos. ¿Sí? Son bajitos, no son altos como el obelisco de Buenos Aires, pero tengan presente, ya que estamos en Buenos Aires, explicando esto para Buenos Aires celebra el Líbano, el origen del obelisco, ¿sí? Que en Egipto, el Medio Oriente, digamos, bueno, el obelisco acá es bastante interesante lo alto que es. Estos eran mucho más pequeños, pero así como el obelisco de Buenos Aires, digamos, se erigió para memoria de la fundación de Buenos Aires, no me acuerdo en qué, bueno, ahí también se erigían obeliscos en memoria de tal persona o tal situación. Veamos la próxima diapositiva, seguimos adentro de Biblos, y vemos un sarcófago del año 1000 a.C. en el mismo complejo arqueológico. ¿Sí? Está lleno, repleto de vestigios arqueológicos en la ciudad de Biblos. Pasemos a la otra. Esta es muy importante y se relaciona con el alfabeto. Dijimos que Biblos era, ¿por qué considerada la ciudad del alfabeto? Bueno, el alfabeto fue inventado, digamos, en la zona de lo que era la antigua Canaán. ¿Sí? A ver, bueno, es difícil de explicar, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo sencillo para que se entienda. Antiguamente los egipcios, los sumerios escribían todos con jeroglíficos o cuneiforme, y tenían cientos y cientos y cientos de signos y no podía acceder cualquiera a ese aprendizaje porque se la pasaban años y años aprendiendo para poder escribir. Entonces no sabían ni escribir, ni menos leer tampoco, por supuesto, en esa época, solo los escribas, ¿sí? Que aprendían. Lo que hicieron los fenicios fue crear el alfabeto, ¿sí? En realidad los fenicios lo que hicieron, para ser más exacto, fue crear un alfabeto que sobrevivió con el tiempo, ¿sí? Y ese primer alfabeto, que podía ser aprendido por absolutamente todos, y eso es lo más importante y es para la historia de la humanidad, y quedó fijo hasta el día de hoy, es que todos tenemos la posibilidad de aprender, de estar alfabetizados. Vamos a aprender a leer, escribir, y a que sea el método por excelencia de enseñanza en la educación primaria, digamos, ¿no? Todos aprendemos con el alfabeto que fue creado por los fenicios, que fue el que duró hasta hoy. ¿Por qué es importante ese sarcófago que está en el Museo Nacional de Beirut? Porque es la tumba de Ashiram, el rey de Biblos, que es de 1200 a.C., y tiene la inscripción fenicia más antigua que se conoce, en alfabeto fenicio, por supuesto, y ese alfabeto fue el que dio origen al alfabeto griego, del cual deriva el alfabeto romano, que es el que utilizamos nosotros, y por otro lado en Oriente dio origen al alfabeto arameo y al alfabeto árabe. O sea, ahí está la madre de todos los alfabetos. Vamos a ver la próxima. Bueno, fíjense, ahora ya pasamos, nos saltamos 2000 años, ¿sí? Este castillo es de la época de las cruzadas, de la época también de los mamelucos, de la época de los otomanos, y estuvo en uso hasta el año 1914, durante 1000 años, ¿sí? Queda en Biblos también. Entonces fíjense cómo también cumple el criterio de que hayan pasado semejantes civilizaciones, muchas y muy importantes, y que hayan sucedido eventos, acontecimientos importantes, ¿no? Bueno, a ver en la próxima diapositiva, el zoco de Biblos, que es el antiguo mercado, ahí se lo ve cerrado, por supuesto, para sacar una fotografía al zoco, digamos, en el momento donde no está en ebullición, que es cuando están los negocios cerrados, es lindo para ver la estructura más que la vida. Y bueno, es del periodo medieval este zoco, o sea que de Biblos vemos cómo continúa de forma ininterrumpida por todos los periodos. Pasemos a la otra y vamos a ver esta iglesia de San Juan de las Cruzadas, que data del año 1200 después de Cristo. ¿Sí? Como ven, la construcción en piedra siempre es en la zona del Líbano, es característica. Continuemos en la próxima y vemos en el puerto de Biblos la Torre de los Mamelucos, otra de las civilizaciones, y en la otra vamos a ver, en la otra diapositiva, el puerto de Biblos, cómo se lo ve hoy, ¿sí? Bueno, una amalgama de un montón de cosas, y los que entienden, digamos, que a mí me explican, porque si yo lo veo directamente no es fácil verlo,
pero se puede ver en las paredes que se ven ahí detrás del puerto. Las piedras más grandes de abajo son la base, digamos, de alguna construcción que es más antigua que las que vinieron después. Los fenicios, por ejemplo, lo que hacían era construir con bloques grandes de piedra. Y después, a medida que pasaban las civilizaciones, iban construyendo con bloques más pequeños. De eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, si no me equivoco, esto fue Biblos. A ver, pasemos a la próxima diapositiva. Claro, eso fue Biblos. Bueno, y ahora otra de las ciudades que es patrimonio cultural de la humanidad es Tiro, la ciudad de Tiro en el sur del Líbano. ¿Por qué? Bueno, cumple con el criterio tercero y con el sexto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, Tiro tiene unas ruinas romanas y bizantinas que son muy importantes para la historia de la civilización, ya ahora la vamos a ver. Y además, el criterio sexto, que tiene que ver con las tradiciones, con trabajos artísticos de significación universal, es la creación, digamos, y difusión, mejor así decirlo, del color púrpura, ¿sí? El color púrpura que fue muy importante, hoy parece una pavada, pero antes era algo muy importante el color púrpura, tan importante que solo lo podían vestir los reyes, los sacerdotes, ¿sí? Y el Papa. Hoy en día solo el Papa y los cardenales pueden usar la púrpura, ¿sí? Bueno, en Roma los senadores lo podían usar. Hoy en día ya no tiene sentido eso porque, digamos, a raíz de que se puede obtener tela sintética y colorida, digamos, sintéticamente, bueno, ya carece de sentido. Pero antes era muy caro y muy importante porque el proceso de extracción y de teñido de las telas, perdón, el proceso de extracción del color púrpura para teñir las telas era monopolizado por los fenicios, básicamente por Tiro. Entonces, y como el proceso muy caro, o sea, muy costoso y no estaba vinculado a su conocimiento, eso hacía que sea muy, muy, muy importante. Bueno, otra de las cosas también es Cádiz y Cartago, la fundación por parte de Tiro de la ciudad más antigua de Europa, que es Cádiz en España, y de Cartago en África. ¿Sí? La próxima diapositiva ya vamos a explicar, esa es la ciudad de Tiro. Fíjense lo siguiente, tenemos la zona continental, ¿sí? Y la zona insular. En el medio ustedes ven como, bueno, quiero explicarles que esa unión entre la zona continental y la zona insular es una unión hecha por el hombre. ¿Por quién? Por Alejandro Magno. Antes Tiro, durante el periodo fenicio, era la isla nada más. ¿Sí? Había dos Tiros, perdón, no es que era la isla, había dos Tiros, ahí estaba la Tiro continental y la Tiro insular. Pero esa unión, ese puente que ahora vemos que es muy ancho, realmente uno cuando cruza por ahí no se da cuenta que son en realidad un montón de escombros y tierra, bueno, no estaba unido, pasaba el mar por ahí, pero ¿qué sucedió? Alejandro Magno, para conquistar esta zona del Líbano, para conquistar Tiro, construyó un terraplén que se fue haciendo importante con el tiempo, y bueno, hoy en día ya ni se nota ese terraplén, sino que es tanta cantidad de escombros y escombros y escombros y tierra, digamos, que está totalmente unida. En la próxima diapositiva vemos acá ya la vía romana y el Arco de Triunfo. Vieron que yo les dije que es muy importante la ciudad de Tiro por los vestigios arqueológicos bizantinos y romanos. Piensen que lo bizantino es lo que continúa la civilización romana en el Medio Oriente, digamos, ¿no? En la zona del Líbano en este caso particular. Esto es del siglo II después de Cristo. Se ve un Arco de Triunfo y una vía romana. Pasemos a la próxima. Y vamos a ver, bueno, otra vía, ¿sí? Al lado de la vía principal estaba la vía peatonal, y lo que vemos ahí al costado de la vía peatonal son los comercios, ¿sí? Imagínenselo como un antiguo zoco, ¿sí? Un antiguo mercado. Pasemos a la otra diapositiva y vamos a ver que había hasta un hipódromo que era muy, muy grande para la época. El hipódromo de Tiro era muy grande, desde el siglo II después de Cristo, y cabían 30.000 espectadores, ¿sí? O sea, es algo importante. Es un espectáculo bastante interesante para la época. Sigamos, en la próxima diapositiva vamos a ver que también hay una necrópolis en Tiro, ¿sí? De los periodos romano y bizantino, y es muy importante porque cada sarcófago, por lo general, tiene alguna escritura, y esas escrituras están
por lo general en griego, ¿sí? El griego era la lengua del Medio Oriente en ese periodo, como ahora es el inglés, por ejemplo. Era una lengua universal del comercio, del conocimiento, ¿sí? Más que nada del conocimiento, una lengua culta. Pasemos a la próxima. Bueno, esta es la zona del Tiro insular y es la famosa vía pública. ¿Sí? Toda la manera romana y griega está construido en lo que estamos viendo, ¿no? De estos periodos, pero eso no significa que ellos o sea, que lo construyeron los griegos o los romanos, no, sino que eran los autóctonos libaneses, antiguos fenicios, que adoptaron las culturas griega, romana, bizantina, inclusive cambiaron sus nombres muchas veces por nombres romanos o griegos, y construyeron a la manera griega. Así como hoy en día, digamos, no se visten los libaneses como se vestían en la antigüedad tradicionalmente, sino que usan camisa, jean, lo que sea, eso no los convierte en digamos, gente oriunda de Occidente, sino un libanés que se viste a la forma occidental. Bueno, ahí sucedía lo mismo, la construcción de los edificios, el idioma, todo estaba dado según Roma y Grecia. Pasemos a la próxima. Y vemos acá las termas también del periodo romano, muy, muy importantes. Las termas eran lugares donde la gente se reunía, sobre todo para charlar, para conversar discutir asuntos políticos, diferentes cuestiones, y es importante porque después, para el Medio Oriente, digo, porque la continuación de la terma en el Medio Oriente son los que se llaman los hammam, que son los famosos baños públicos que tienen que ver con que pasan por 3 instancias, una fría, caliente, tibia, y tienen que ver también con el mismo concepto de que entran los hombres a relajarse, pero también a charlar, digamos, mientras toman un sauna, por así decirlo, ¿no? Donde hay vapor, hay calderas, hay todo un sistema de ingeniería importante para poder disfrutar y conversar al mismo tiempo. Eso lo heredaron de los romanos, pero continuó después durante el periodo islámico. Eso es el periodo romano. Pasemos a la otra diapositiva. Y eso fue Tiro. Ahora vamos a ver Baalbek. Baalbek cumple con otros criterios interesantes porque sí que cumple con el criterio de representar una obra maestra del genio creativo humano. Y ahora vamos a ver por qué. Otro de los criterios es ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico o paisaje que ilustre una etapa significativa de la historia humana. ¿Por qué? Fíjense, ahora vamos a ver, hay un complejo de templos en Baalbek que es, digamos, una muestra de la antigua religión fenicia, pero en el periodo romano. Porque vamos a ver templos de Júpiter, de Venus y de Baco, pero en una forma sincrética. ¿Sí? Sincretismo quiere decir, vamos a explicarlo así rápidamente, es como que los fenicios tenían su cultura, cuando entran los griegos con Alejandro Magno, se produce un sincretismo. Quiere decir que una mezcla, digamos, de culturas, por así decirlo, rápidamente. ¿Sí? No es que desaparece una cultura y entra otra, sino que se fusionan las culturas y se crea algo nuevo. Bueno, el templo de Júpiter, ahora van a ver, es el templo del periodo romano más grande del mundo. Y el templo de Baco es el templo del periodo romano, se dice, mejor conservado del mundo. Pasemos a las diapositivas y vamos a ver. Así se veía en la antigüedad. ¿Sí? Vemos el templo de Júpiter, es enorme que vemos acá, y al costado, ustedes verán, está el templo de Baco, que es más pequeño, pero que es el mejor conservado. Bueno, ustedes, ahí por ahí no sé si se van a dar cuenta, pero lo que tiene, la escalera esa grande es la entrada al templo de Júpiter. Y a la izquierda del templo está el templo de Baco, que es más pequeño. Fíjense bien las 3 estructuras que tiene. Una es la entrada con un patio hexagonal, luego hay un patio a cielo abierto y después, exacto, ahí está mostrando el patio hexagonal, luego el patio a cielo abierto. En el patio a cielo abierto tiene en el medio un altar de los sacrificios, ¿sí? Y atrás está el templo en sí, que es donde residía el dios, ¿sí?
Ahí está, exactamente. Toda esa estructura es, pero monumental, por eso entra dentro del patrimonio de la humanidad. Bueno, en el costado es el templo de Baco. Ahí está, el templo de Baco, que es el mejor conservado del mundo. Ahora vamos a ver las fotos en las próximas diapositivas y vamos a ver, bueno, vieron que yo les dije que esta es la base del templo de Júpiter, ¿sí? Visto desde atrás. ¿Sí? O sea, ustedes en la foto, en el dibujo anterior no lo veían. Pero imagínense, donde yo les dije que estaba el dios que residía, la parte de atrás y abajo. ¿Sí? Es la base. ¿Vieron que yo dije que los fenicios construían con bloques de piedra muy grandes? Bueno, la base de este templo tiene 3 estructuras que son las 3 piedras más grandes del mundo, que se llaman trilitón, ¿sí? Que tienen 20 metros por 5 metros por 5 metros, que son la estructura que sostiene el templo. ¿Sí? Bueno, son las piedras más grandes del mundo usadas para la construcción. Ahí están las 3 que las están marcando perfectamente. Muy bien, y si vamos a ver la próxima diapositiva, vamos a ver que ahí está. Había una 4ª piedra que no la pudieron mover y la dejaron en su lugar. Pero fíjense, ahí estamos en una foto, a propósito, para ver la dimensión de las piedras. Ahora, ¿cómo hacían para mover? Esta era más grande que las otras, más de 1000 toneladas, y no la pudieron mover, no la pudieron utilizar. La cantera está a unos kilómetros de ahí, y bueno, ¿cómo hacían para trasladar esas piedras? Bueno, esa es la cantera, de ahí cortaban las piedras y las trasladaban hasta el lugar donde querían construir el templo, que no era donde estaba la cantera. Bueno, ustedes ven ahí abajo, si pueden marcar con la flechita, abajo hay una parte que está enterrada, ¿sí? En la tierra, bueno, y hay otra que está, es ahí abajo no, a la derecha, totalmente a la derecha para el otro lado, no, para el otro. Bueno, ahí abajo colocaban troncos que ataban uno al lado del otro, y mediante un sistema de atracción podían ir moviendo, digamos, un sistema de ingeniería yo lo estoy explicando muy por encima, además no lo desconozco, pero bueno, es un sistema de ingeniería muy sofisticado para poder mover la tremenda roca que no pudieron mover, en este caso. Las otras 3 sí. En la próxima diapositiva vemos otra vez el bloque de piedra enorme. Bueno, con esto quiero rescatar de que los fenicios usaban bloques de piedra muy grandes en las construcciones, mientras que los romanos no, y además no usaban piedra por lo general los romanos en la construcción, sino que utilizaban ladrillos, si no me equivoco. Entonces quiero decir que era un templo romano, del periodo romano, pero construido a la manera fenicia. O sea, es un sincretismo. Pasemos a la próxima diapositiva y vamos a ver en la otra diapositiva. Bueno, mientras pasamos a la próxima diapositiva, puedo comentar que ahí abajo, bueno, acá ya entramos a la próxima diapositiva, y esto es lo que yo le decía, no, la anterior. Este es el altar de los sacrificios. Vieron que les dije que el templo de Júpiter tenía un patio a cielo abierto y en el medio estaba el altar de los sacrificios. Bueno, imagínense, por adentro hay una escalera que conduce hacia arriba, donde está esa gente ahí parada, y bueno, desde ahí se podía quemar incienso, se podía sacrificar algún animal, ¿sí? Y acá no se ve, pero está la parte hacia la derecha, que no estamos viendo, es lo que conduce al templo en sí, donde está el dios. En la próxima diapositiva, a ver si vamos a ver. Bueno, lamentablemente solo quedan 6 columnas del templo de Júpiter, que es la parte más elevada. Siempre se construían a la manera fenicia, iban siendo escalonadas, y esta es la parte más alta, ¿sí? Imagínense, las columnas eran 54 en total y solo se conservan 6. El tamaño de las columnas, para que vean, lo pueden ver en la otra diapositiva, donde tenemos una foto. Bueno, en esta también. Pero ven cómo se eleva el templo, porque ahí es donde residía el dios en el altar. Fíjense, por ahí abajo hay personas caminando, para que vean la dimensión, ¿no? Y en la otra creo que está la dimensión de la altura de la columna. Si ustedes ponen la otra diapositiva, ahí está. Bueno, fíjense lo que son esas columnas, son bestiales, ¿no? Ahora, lo que se ve al fondo es el templo de Baco, ¿sí? Que es el templo mejor conservado del mundo del periodo romano. Pasemos a la otra diapositiva para visualizar mejor el templo de Baco, y vamos a ver ahí también, bueno, ahí ven la gente caminando por el templo de Baco, es monumental también, y eso que no es tan grande,
como el templo de Júpiter, ¿sí? El de Baco era mucho más pequeño. Imagínense las dimensiones del templo de Júpiter. Bueno, por todo esto se inscribió, digamos, dentro del patrimonio cultural de la humanidad. Pasemos a la otra diapositiva. Y bueno, este era el dios Baco, que era el dios del vino, que era el dios que estaba representado en el templo de Baco, que era el más pequeño, ¿sí? El templo más pequeño. En la otra, a ver si seguimos con Baalbek. Sí, bueno, la entrada del templo de Baco, se puede ver. La próxima diapositiva. Podemos ver, bueno, nada, son un conjunto de columnas caídas en las tomadas desde el templo de Baco y sobresalen las columnas del templo de Júpiter, que están, como decirles, a una cuadra, o 150 metros aproximadamente. La próxima diapositiva tenemos para mostrarles el techo del templo de Baco, ¿sí? Vemos cómo tiene motivos, digamos, que son del periodo típico romano, y bueno, vienen de la antigua Grecia. No vamos a meternos en detalle porque también no los recuerdo, los escribí en su momento, no los recuerdo en este momento, pero cualquiera se da cuenta que tiene que ver con la antigua cultura grecorromana, pero construida por los locales. Pasamos a la próxima y vamos a ver, ahí terminamos entonces con Baalbek y vamos a una zona del Líbano que no tiene nada que ver con las otras dos anteriores y que también es patrimonio cultural de la humanidad, que es la zona de Wadi Kadisha y de los cedros de Dios, así se llama. Esta zona queda en las montañas del Líbano y tiene que ver con, Wadi Kadisha es un valle, que significa valle santo, valle sagrado, en el mismo aramea, y tiene que ver con las raíces del cristianismo, y ahora vamos a ver por qué. Pero también los cedros del Líbano, quiero explicarles que tienen que ver con la historia de la humanidad prácticamente, ahora vamos a ver por qué. Y toda esa zona ha sido declarada patrimonio cultural, cumple con los criterios tercero y cuarto de la UNESCO, que propone la UNESCO. El tercero, aportar un testimonio único, o al menos excepcional, de una tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida. Bueno, justamente el Valle Santo, o Wadi Kadisha, ha sido el sitio de comunidades monásticas desde los primeros tiempos del cristianismo, ¿sí? Los primeros monjes estaban en esa zona, además de en Siria y en Egipto, por supuesto, pero en esa zona también. Y el bosque de los cedros era un bosque sagrado, a la vez que contenía la materia prima para la construcción de construcciones de templos o palacios de alta gama, como vamos a ver. Además, los monasterios del Valle de los Santos son un ejemplo, es uno de los ejemplos más significantes del cristianismo primitivo, ubicados en posiciones de difícil acceso. Y ahora vamos a explicar, pasemos a la próxima. Bueno, ese es el Valle de los Santos, o Wadi Kadisha. ¿Por qué de difícil acceso? Bueno, ustedes ya están viendo, ¿sí? Van a ver que desde arriba, ¿sí?, los monjes, mediante sogas, se escondían en el medio del precipicio, prácticamente, de la montaña. O sea, no bajaban al valle, sino que en la montaña misma hacían, en cuevas naturales o cuevas construidas por ellos, se escondían y ejercían ahí su monacato, digamos. ¿Por qué hacían esto? Por varios motivos. Uno, porque hubo un periodo de tiempo, pasemos a la otra diapositiva, por favor, mientras voy explicando. Hubo un periodo de tiempo en el cual, ahí están, ahí vemos, los monjes quisieron vivir como aislados, digamos, crearon monasterios, o algunos de forma ermitaña, digamos, y vivieron aislados. Fue todo un proceso que hubo en Siria y en Egipto y también en el Líbano, y vivieron de esta forma. Y por otro lado, en el futuro, cuando hubo ciertos episodios que tienen que ver con la conquista islámica, muchos maronitas se refugiaron en esa zona, y bueno, formó la patria maronita en el sentido de la nación con el corazón, ¿no? Maronita del Líbano, porque eran atacados por los turcos y se escondían ahí en esta zona. Pasemos a otra diapositiva y vamos a ver cómo es adentro, digamos,
no tiene buena definición, pido disculpas, pero bueno, porque falta de luz en el interior de una cueva del Valle Santo, ¿no? Ahí adentro vivían los monjes y practicaban este cristianismo primitivo, que era un cristianismo arameo sobre todo, ¿sí? La lengua era el arameo, pero también era el griego, y bueno, las escrituras estaban en griego, pero los comentarios en arameo. Bueno, y hoy en día sobrevive en la comunidad maronita en arameo, en la comunidad melquita en griego. Bueno, y vemos en otra diapositiva, a ver qué más podemos decir del Valle Santo. Bueno, ahí están, fíjense, un altar, hay cadenas también, porque el cristianismo primitivo durante un periodo de tiempo tuvo mucho que ver con el sufrimiento, con la autoflagelación, etc. No lo vamos a explicar ahora, pero encima que vivían en esas condiciones, bueno, ellos mismos se flagelaban como una forma de admitir el sufrimiento y sumarse al sufrimiento de Jesucristo, ¿no? Pasemos a la próxima diapositiva y vemos, bueno, esto ya es más sofisticado, no son, o sea, a ver, en las antiguas cuevas, ¿sí? Donde vivían los monjes, lo que hicieron fue hacer construcciones que son una fachada nada más de los monasterios, pero adentro eran prácticamente como las cuevas. ¿Sí? Uno de los monasterios más importantes en el Valle Santo, está construido en el medio de la montaña, de difícil acceso. También acá quiero mostrarles los sistemas de terraza, no sé si los pueden marcar con la flechita. Como en una zona, ahí está, ¿sí? Eso es la ladera de la montaña, construida con sistemas de terraza para poder cultivar la tierra. Como es una zona de montaña muy pedregosa, había que trabajar a la ladera de la montaña para recién ahí poder tener tierra cultivable. Bueno, así es como vivían en las montañas, conservando la identidad durante siglos, conservando su lengua, el arameo, por supuesto que también hablaban el árabe, pero conservaron mucho la tradición maronita ahí y de que tiene que ver con el cristianismo primitivo, y por eso está inscrita la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Vamos a ver la próxima, a ver qué nos toca. Bueno, por supuesto que las campanas son una adicional, ¿sí? Siempre que vean en las iglesias maronitas campanas o vean una torre, digamos, de la cual se toca la campana, es algo, un añadido posterior, creo que después de las cruzadas. Pero la edificación típica de las iglesias orientales maronitas era más bien rústicas, sencillas, cuadradas, digamos, no con grandes ornamentaciones como las iglesias ortodoxas, que bueno, fíjense la diferencia, ¿no? La diferencia, ¿cuál es? La iglesia ortodoxa muestra, digamos, ostentación entre comillas, ¿por qué? Porque el rey, el emperador, se identificaba con Cristo, ¿sí? Entonces, bueno, si Cristo es el emperador vive de tal forma, todo tiene que ser ostentoso. Si ven en la riqueza de las iglesias ortodoxas, que en este caso no están formando parte del patrimonio cultural de la humanidad, por la UNESCO, pero son preciosas y son muy recargadas y muy con íconos bizantinos hermosísimos, que son sagrados, bueno, pero con una riqueza enorme. Al compararla con la edificación o el arte sagrado maronita, es algo de espiritualidad, digamos, más bien no tiene nada que ver con asemejarse, digamos, al emperador, a la divinidad, Cristo al emperador, ni nada de eso. Entonces es algo sencillo, humilde, que es el espíritu de la iglesia maronita en las montañas del Líbano. Vamos a ver la próxima diapositiva. Bueno, la lengua que era el arameo, y luego sobrevivió la lengua litúrgica en los maronitas. Bueno, por todo esto, digamos, es patrimonio de la humanidad, porque bueno, el arameo es una lengua ancestral y que aún sigue siendo utilizada en la liturgia por los maronitas. ¿Sí? Ya no se habla más, pero para que sepan, se habló en esa zona hasta el siglo XVII o XVIII aproximadamente. No había llegado el árabe, o el árabe lo hablaban mal, digamos. Los documentos que se muestran escritos en árabe tienen errores, por lo que dicen los historiadores.
pero sí los textos en arameo están muy bien, y si no, también usaban una lengua que era intermedia entre el arameo y el árabe, que se llama Karyuni. Algunos lo escucharán nombrar por primera vez, otros no. El Karyuni es la lengua árabe escrita en el alfabeto arameo. Bueno, por todo esto, digamos, está inscrito como un patrimonio de la humanidad el Valle Santo. A ver en la próxima diapositiva que tenemos, bueno, y los cedros. Los cedros del Líbano, que quedan en la zona muy cercana al Valle Santo, ¿sí? Es cerca. ¿Por qué tan famosos? Bueno, ustedes vieron que es el emblema nacional, está en la bandera del Líbano, el cedro. El cedro es muy importante, no solamente del Líbano, sino para la historia de la humanidad. Hoy ya, por supuesto, dejó, digamos, de trascender, pero antes era algo muy trascendente, y vamos a ir viendo por qué. En otra diapositiva les voy a explicar que el primer cuento de la humanidad, digamos, la primera, pero que tiene que ver con una épica, que se llama Épica de Gilgamesh, que es el primero de la humanidad, data del año 3000 a.C., y ahí ya aparecen los cedros del Líbano. Pero ¿saben por qué? Porque Gilgamesh, él lo que quería hacer era pasar a la inmortalidad. Entonces decía, bueno, ¿cómo puedo hacer para pasar a la inmortalidad? Pues entonces se le ocurrió, él era de la zona de lo que hoy es Irak, ¿sí? del mundo sumerio. Se le ocurrió ir al Líbano, matar al guardián del bosque de los cedros y cortar los árboles y llevarse algunos árboles. Él logró hacerlo eso, y así pasó a la inmortalidad, Gilgamesh. Entonces fíjense, ya en el primer cuento épico de la historia de la humanidad ya figuran los cedros del Líbano. O sea, es muy, muy antiguo el tema. Y, por ejemplo, los egipcios utilizaban el aceite de cedro para el proceso de momificación. Ustedes saben que el proceso de momificación tenía que ver con el más allá. Si el proceso de momificación estaba mal hecho, el más allá era difícil de lograr. Y uno de los requisitos era utilizar aceite de cedro del Líbano. Fíjense la importancia. Otra de las importancias, todos conocen el templo del rey Salomón, hebreo, en Jerusalén, construido con cedros del Líbano y a la manera fenicia, porque para la construcción llamaron a los artesanos fenicios, según se constata en el libro de los Reyes del Antiguo Testamento. Eso es un poco por qué los cedros del Líbano son tan importantes en la historia de la humanidad y han trascendido. Por supuesto, como ya dijimos, hasta hoy ya dejan de ser importantes para la humanidad, pero en su momento eran algo muy importante. En la próxima diapositiva vamos a ver otra zona, que es la última en cuanto a lo que es patrimonio de la humanidad, que es Anjar. Anjar ya no tiene que ver ni con los fenicios ni con el cristianismo, sino con los árabes musulmanes, ¿sí? El Líbano, ustedes saben muy bien, es un país multiconfesional donde hay cristianos y musulmanes, diferentes cristianos, maronitas, ortodoxos, ya dijimos, melquitas, y diferentes musulmanes, como ser sunitas, chiitas. Bueno, Anjar es importante porque representa el plano de una ciudad del periodo Omeya. El periodo Omeya es uno de los primeros periodos del mundo islámico, ¿sí? Cuando llegan a la zona del Líbano, construyen Anjar, y ahora les vamos a mostrar. Pero primero quiero decirles que cumple también con el criterio cuarto, debido a la ciudad está construida, en la cual había palacios, mezquitas y zocos, ¿sí? Bueno, pasemos a la otra diapositiva y vamos a ver Anjar. Perdón, vamos a explicar primero al califa Omeya al-Walid I del siglo VIII, que lo que hizo fue, para construir la ciudad de Anjar, basarse, digamos, en una arquitectura preexistente, porque ellos eran los árabes venidos del desierto, era otra forma de vida, y se basaron en la arquitectura grecorromana, utilizando artesanos locales para construir Anjar y así atraer a beduinos para poder sedentarizarlos. Anjar duró un poquito porque fue destruida en el año 744, o sea, nada. Pero es muy importante esto que haya sucedido. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo era la ciudad, a diferencia de Biblos, que es
habitada ininterrumpidamente y no podemos darnos una idea de cómo era. Anjar fue construida y al poquito destruida. Entonces podemos ver cómo era. La ciudad era el punto de unión entre el norte de Siria, Palestina y el Mediterráneo con el interior. Vamos a ver en la próxima diapositiva, es lo que, bueno, ¿por qué? Porque el califa Omeya al-Walid, además de construir Anjar, construyó también la mezquita de Damasco y la de Jerusalén, ¿sí? Bueno, y el califa al-Walid primero fue el que extendió, digamos, el imperio musulmán desde España hasta la India, ¿sí? Bueno, en la próxima diapositiva sí ya nos vamos a meter en lo que es Anjar, y ahí está. Así se ve desde el aire la ciudad de Anjar, ¿sí? Tiene forma rectangular, una muralla de 7 metros de altura, esto se veía en la antigüedad, ahora ya no se ve, y dos calles principales, ¿sí? Ven que se cruzan, ¿sí? Las dos calles, y divide en 4 zonas, ¿se ven? Bueno, esta era si bien es una ciudad construida por los árabes musulmanes omeyas del siglo VIII y destruida, pero es una típica ciudad del periodo bizantino, ¿sí? Así eran las ciudades. Atravesadas, digamos, por la calle, por dos calles que se cruzan. Vamos a entrar en Anjar ahora, en la próxima diapositiva, y vamos a ver, bueno, ahí está el palacio, ¿sí? Lamentablemente en ruinas, pero un hermoso palacio del siglo VIII, y vemos en la próxima diapositiva cómo, bueno, ahí está, se observa parte del decumano, que era donde justamente se erigían unas columnas donde se cruzaban las calles, que yo les decía. Pasemos a la otra diapositiva. Y vamos a ver, esta es una inscripción en árabe muy antigua, ¿sí? Tiene estos grafitis que son del siglo VIII después de Cristo, ¿sí? Una de las escrituras árabes más antiguas que hay, del periodo musulmán. Y bueno, vamos a ver en la otra diapositiva. Ahora vemos una calle típica, ¿sí? Y la otra que se le va a cruzar, y vemos una zona comercial también. Se puede imaginar un antiguo mercado medieval, construido, por supuesto, también que tiene que ver con el periodo bizantino, por la ciudad, como dijimos, tenía forma bizantina. Pasemos a la otra diapositiva y vemos, bueno, así eran los negocios, ¿sí? En el mercado. Pasamos. Bueno, hasta ahí son los 5 sitios del Líbano que son patrimonio cultural de la humanidad, que son, dijimos, Tiro, Biblos, Anjar, y el Baalbek y el Valle de los Cedros, el Valle de los Santos junto con los Cedros. Pero bien, yo ahora quiero mostrarles también 2 típicos pueblos del Líbano, ¿sí? Como para, estos no son patrimonio de la humanidad ni tienen que ver con la UNESCO, sino que tienen que ver con la vida en el Líbano y con nuestras raíces, ¿sí? Y elegí para ello 2 pueblos. Vamos a ver el primero, que podemos ver ahora un pequeño videito, es Kafra, es la aldea más alta de todo Medio Oriente, y el nombre en arameo significa fertilidad y bondad. Acá es donde nació San Charbel, y tiene una construcción con casas típicas libanesas, típicas de la aldea. Es una aldea humilde. ¿Podemos ver el video? Es una aldea humilde, más bien pobre, ¿sí? Pobre en cuanto a lo ostentoso, ¿no? En cuanto a lo espiritual. ¿Por qué? Porque queda muy, muy alto, pero sin embargo, la vida, digamos, de los antiguos libaneses, ahí en la época de nuestros tatarabuelos aproximadamente, ahí estamos viendo Kafra,
cómo tocan la campana en la iglesia, bueno, todo gira, digamos, en torno a la religión, en el Líbano, ¿no? Por supuesto, pero más en las zonas de montaña y más en este pueblo, que era el pueblo de San Charbel, Cacafra, San Charbel Mahluf, y bueno, es un pueblo típico, mononita, como dijimos, el más alto de todo Medio Oriente, ¿eh? Cacafra en arameo tiene que ver con las palabras fertilidad y bondad, ¿sí? Y bueno, es todo muy típico con las comidas, con los bailes, con la forma de vida que hay en la montaña libanesa, que tiene que ver en este caso con una zona cristiana, maronita, ¿sí? San Charbel nació ahí, hoy en día está la casa que se puede visitar de San Charbel, es una casa típica, con construcción en piedra, muy sencilla, ¿sí? Y bueno, de ahí sale la familia Mahluf, que es la familia de San Charbel, y luego, por supuesto, se traslada a los diferentes monasterios para vivir su vida monástica. Ese es uno de los pueblos. Ahora, el otro de los pueblos que yo quiero mostrarles, les voy a dejar con una sola fotografía, y voy a hablar un poquito de este otro pueblo, que a diferencia del Cacafra, que es una aldea. El otro pueblo es Deir el-Qamar, que está en la otra diapositiva, y los dejo con esa diapositiva y ya terminamos mientras lo voy explicando. Es un pueblo, hoy es un pueblo, pero anteriormente no era, digamos, un pueblo en sí, sino que era una ciudad muy importante de la montaña libanesa. ¿Sí? Pasemos a 2 o 3 diapositivas más. Así, eso es Cacafra, eso no, más adelante, una más, otra más. Esas son típicas casas de la aldea de San Charbel, que es lo que explicamos antes. Pasamos más. Ahí está, nos quedamos con esta última fotografía mientras hago una breve descripción de Deir el-Qamar, ¿sí? Deir el-Qamar es muy importante, ¿por qué? Porque forma parte de una de las ciudades que fueron capital del Líbano, ¿sí? Ustedes piensan en Beirut cuando piensan en capital del Líbano, pero no, yo les voy a contar una cosa, les voy a contar que las dimensiones del Líbano, como las conocemos ahora, fueron restauradas justamente hace 100 años con la creación del Estado del Gran Líbano, pero antes el Imperio Otomano le había amputado al Líbano varias zonas, ¿sí? Por ejemplo, le había sacado toda la zona de la costa de Tiro, Sidón y Beirut, se lo había sacado, le había sacado todo el valle de la Bekaa, donde está Baalbek, se lo sacó, y le había sacado toda la zona de Trípoli. Se había quedado el Líbano con la zona de la montaña y la zona de la costa, donde está Biblos, Juni, por ahí, pero sin Beirut. La capital del Líbano en ese momento fue Deir el-Qamar, y antes fue Baklim, ¿sí? Y eran aldeas, hoy en día son aldeas, pero eran importantes en ese momento porque era la capital del Líbano en cuanto a la zona que disfrutaba de una semi-autonomía en el Líbano, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Imperio Otomano estaba en todos lados y, como dije, ellos tenían Beirut, toda la otra zona del sur y del Valle de la Bekaa y el norte, pero el monte Líbano se lo habían dejado a los mismos libaneses para que lo gobernaran. Y él había sido gobernado gracias a una semi-autonomía que existió desde 1861 hasta 1915, ¿sí? Pero anteriormente tuvimos 2 ciudades en el Líbano que fueron capital del Líbano. Una fue Baklim y otra fue Deir el-Qamar, que estamos viendo acá, ¿sí? Deir el-Qamar significa el convento de la luna, porque bueno, en esta iglesia, ya ahí estamos viendo una mezquita, que es la mezquita más antigua del monte Líbano, que es del siglo XVI, no hay más antiguas, pero sí hay una foto que no está acá, que es de una iglesia que tiene una luna con una cruz.
¿Y eso qué quiere decir? Por ahí viene el convento de la luna. La media luna tenía que ver, era un símbolo de Astarte. Astarte era la diosa fenicia. Era un templo pagano fenicio que había en Der el Cámara en la antigüedad, que luego fue transformado en iglesia, y entonces pusieron la cruz encima de la media luna que había en la puerta de la entrada. No tengo la foto acá. Por eso se llama Der el Cámara, el monasterio de la luna. Pero tengan en cuenta que primero la capital estuvo en Batem con Fajreddin, luego se tuvieron que mudar a Deir el-Qamar, ¿sí? Ahí estamos viendo Deir el-Qamar, esa fue la capital del que fue el Líbano durante mucho tiempo, y luego pasaron a Beit el-Din. No tengo las fotos acá, pero es un palacio muy importante, muy lindo, de Beit el-Din, que queda muy cerca de Deir el-Qamar, para después sí, finalmente crear, hacer de Beirut la capital del Líbano. Pero esto es lo que quiero mostrar, que algunas aldeas del Líbano, que hoy son vistas como aldeas, en su momento fueron ciudades muy importantes del monte Líbano, de ese pequeño Líbano, que disfrutó de cierta autonomía, semi-autonomía durante el Imperio Otomano, y que el 1 de septiembre de 1920, hace 100 años, se le restauró, digamos, pasó de ser ese pequeño Líbano a llamarse Gran Líbano, porque se le restauró, digamos, se le anexó Beirut, se le anexó la Beca, el Valle de la Beca, en la zona del sur de Tiro Sidón y el norte con Trípoli, para devolverle sus antiguos, digamos, sus antiguas regiones históricas, ¿sí? Y así crearon el Estado del Gran Líbano hace 100 años. Bueno, esto un poco es para que tengan un pantallazo acerca de los sitios del Líbano que son patrimonio de la humanidad, y cómo también una aldea hoy en el Líbano, que es la de San Yarbel, puede verse para entender cómo vivían nuestros tatarabuelos en la pobreza, digamos, durante el Imperio Otomano, y la otra ciudad de El Cámara, para que puedan entender cómo era la vida antes de Beirut, digamos, en el Líbano. Bueno, gracias a ustedes, espero que lo hayan disfrutado y que sirva para el Buenos Aires celebra el Líbano. Muchísimas gracias, ha sido un excelente recorrido por nuestro pasado, patrimonio. Qué importante todo lo que nos mostraste y nos contaste, porque verdaderamente permite mostrarle a todos nuestros seguidores y amigos la cantidad de civilizaciones que pasaron por el Líbano, ¿no? Y cómo la enriquecieron con su cultura, su arte, su arquitectura. Así que agradecidos a vos por esta excelente clase de cultura general sobre el Líbano, y bueno, los seguimos esperando esta semana donde vamos a celebrar la gastronomía, la danza, la cultura, porque vamos a continuar haciendo más encuentros, y también la política. Así que, Daniel, nuevamente muchas gracias por habernos acompañado en una magistral clase de la cultura y el patrimonio libanés. Sandra y Nair, gracias por este ratito y esta ayuda, y nos seguimos viendo para celebrar Watan y Lubnan. Gracias a todos y hasta la próxima.